¿Sientes dolor en el cuello que baja al hombro, al brazo o a la mano? ¿Hormigueo persistente o pérdida de fuerza sin una causa clara? Muchas personas conviven con estos síntomas durante meses sin saber que pueden estar relacionados con un pinzamiento cervical. Soy la doctora Paola y te pido que me acompañes hasta el final porque hoy vas a entender cómo reconocerlo a tiempo, cómo aliviar el dolor y cuándo es importante consultar. ¿Qué es realmente el pinzamiento cervical y por qué aparece? El pinzamiento cervical no es una lesión repentina ni un problema exclusivo de la edad, aunque se vuelve más frecuente después de los 50 o 60 años. Se produce cuando uno o más nervios que salen de la columna cervical quedan comprimidos o irritados. Estos nervios nacen en el cuello y se dirigen hacia los hombros, los brazos, las manos y parte de la espalda alta. Cuando algo reduce el espacio por donde pasan, como un disco desgastado, una hernia, artrosis, inflamación o contracturas musculares profundas, el nervio comienza a enviar señales de alarma. Esa compresión altera la conducción nerviosa. Por eso los síntomas no se limitan al cuello. Pueden aparecer dolor que irradia al hombro o al brazo, hormigueo en los dedos, sensación de corriente eléctrica, entumecimiento, debilidad muscular o pérdida de precisión en la mano. En algunos casos, el dolor no es intenso, pero sí constante y molesto, generando rigidez, limitación del movimiento y cansancio muscular persistente. Con los años, los discos intervertebrales pierden hidratación y altura, las articulaciones se vuelven más rígidas y los músculos del cuello tienden a acortarse. A esto se suman factores como malas posturas sostenidas, uso prolongado de pantallas, sedentarismo, estrés crónico y falta de movilidad. El pinzamiento no aparece de golpe. Se va construyendo con pequeños desequilibrios mantenidos en el tiempo. Señales de alerta que no deben ignorarse. Uno de los mayores errores es pensar que el dolor de cuello es solo una contractura pasajera o una molestia sin importancia. Cuando existe un pinzamiento cervical, el cuerpo suele enviar señales bastante claras, pero muchas veces se minimizan o se atribuyen al cansancio, a la edad o a una mala postura ocasional. Uno de los signos más característicos es el dolor que nace en el cuello y desciende hacia un solo lado del hombro, del brazo o incluso hasta la mano. Este dolor no suele ser puntual, sino profundo, persistente o recurrente, y puede acompañarse de hormigueo continuo en los dedos, sensación de adormecimiento o pérdida de sensibilidad en determinadas zonas de la mano o del antebrazo. Otra señal importante es la sensación de debilidad al agarrar objetos, la torpeza para realizar movimientos finos como abotonar una camisa, escribir o sostener cosas pequeñas, o la percepción de que una mano responde peor que la otra. La pérdida de fuerza progresiva nunca debe normalizarse. A esto se suma la rigidez marcada al girar la cabeza hacia uno o ambos lados, la limitación del movimiento cervical, el dolor nocturno que no mejora con el descanso o la sensación persistente de brazo pesado, como si costara sostenerlo durante actividades simples. En algunos casos, el pinzamiento cervical se manifiesta con síntomas menos evidentes, pero igualmente importantes. Pueden aparecer cefaleas de origen cervical que nacen en la nuca y se irradian hacia la cabeza, mareos leves, sensación de inestabilidad al caminar, dificultad para mantener el equilibrio o molestias constantes entre los omóplatos. También es frecuente una sensación de tensión permanente en cuello y hombros, que no se alivia del todo con masajes superficiales. Estos síntomas pueden variar en intensidad, aparecer por periodos y luego disminuir, lo que lleva a muchas personas a postergarlos o a convivir con ellos durante meses. Sin embargo, cuando un nervio está comprimido, el daño puede avanzar de forma silenciosa si no se corrige la causa,
aumentando el riesgo de dolor crónico y de pérdida funcional. ¿Qué cosas empeoran? El pinzamiento cervical. Existen hábitos cotidianos que agravan la compresión nerviosa sin que la persona sea consciente de ello. Pasar muchas horas sentado con la cabeza adelantada, mirando el teléfono móvil, la computadora o la televisión, mantiene al cuello en una posición antinatural que aumenta la presión sobre las vértebras y los discos cervicales. Dormir con almohadas inadecuadas, demasiado altas, muy bajas o deformadas, que flexionan o extienden en exceso el cuello, incrementa la compresión durante varias horas seguidas cada noche. El estrés sostenido es otro factor clave. Vivir en tensión constante eleva el tono muscular, especialmente en cuello y hombros, generando contracturas profundas que reducen el espacio por donde pasan los nervios. A esto se suma la falta de movimiento. Cuando el cuello permanece rígido y casi inmóvil durante el día, los tejidos pierden elasticidad, la circulación local disminuye y la inflamación se perpetúa. El sedentarismo prolongado empeora el cuadro de forma progresiva. También empeora el pinzamiento, la automedicación crónica, sin abordar la causa real del problema. Analgésicos o antiinflamatorios pueden aliviar el dolor de manera temporal, pero no corrigen la compresión nerviosa ni los desequilibrios posturales o musculares que la generan. Con el tiempo, esto puede enmascarar los síntomas mientras el daño continúa avanzando. Por eso, identificar y modificar estos factores es una parte esencial del tratamiento y de la prevención de complicaciones a largo plazo. ¿Qué cosas ayudan a mejorarlo de forma real? El abordaje no farmacológico es una de las herramientas más importantes y en muchos casos suficiente para lograr una mejoría clara y sostenida del pinzamiento cervical. No se trata de soluciones rápidas ni de ver resultados de un día para otro, sino de crear condiciones para que el cuello deje de estar comprimido de forma constante. El primer pilar es la postura. Mantener la cabeza alineada con el cuello y la espalda, evitar la posición de cabeza adelantada y apoyar correctamente la zona dorsal reduce de manera directa la presión sobre las vértebras y los nervios cervicales. Ajustar la altura de pantallas, trabajar con el monitor a la altura de los ojos, sentarse con respaldo adecuado y evitar sostener el teléfono a la altura del pecho con el cuello flexionado durante largos periodos puede cambiar de forma significativa la carga diaria sobre el cuello. Son ajustes simples, pero sostenidos en el tiempo tienen un impacto real. El segundo pilar es el movimiento consciente y controlado. El cuello necesita moverse para mantenerse sano. Los ejercicios suaves de movilidad cervical, realizados de forma regular, ayudan a descomprimir las estructuras, mejorar la circulación local y reducir la rigidez acumulada. Rotaciones lentas y amplias dentro del rango indoloro, inclinaciones suaves hacia los lados, movimientos de flexión y extensión controlados, estiramientos progresivos de cuello y hombros y ejercicios de movilidad escapular permiten liberar tensión sin generar más compresión. No se trata de forzar ni de hacer aguantar el dolor, sino de devolverle al cuello su capacidad de moverse con libertad y sin miedo. La constancia es más importante que la intensidad. El fortalecimiento suave y progresivo de la musculatura cervical, dorsal y de los hombros, preferentemente guiado por un profesional, es otro componente fundamental. Un cuello débil o inestable tiende a sobrecargar estructuras y a recaer con facilidad. Fortalecer no significa tensar, sino darle soporte a la columna para que los nervios tengan más espacio y menos presión. A esto se suma el trabajo respiratorio. La respiración profunda y consciente ayuda a reducir la activación del sistema nervioso, baja el nivel de estrés y disminuye la tensión muscular crónica que suele concentrarse en cuello y hombros. Cuando el cuerpo sale del estado de alerta constante, la compresión nerviosa tiende a disminuir.
El descanso adecuado también cumple un rol central. Dormir con una almohada que mantenga el cuello alineado con la columna, sin flexionarlo ni extenderlo en exceso, reduce la carga nocturna sobre las vértebras cervicales. La hidratación adecuada favorece la salud de los discos intervertebrales y de los tejidos blandos. Una alimentación con enfoque antiinflamatorio, rica en alimentos naturales, verduras, frutas, proteínas de calidad y grasas saludables, ayuda a disminuir la inflamación que rodea a los nervios. El manejo del estrés, mediante pausas, respiración, actividad física moderada y descanso mental, completa un abordaje integral que no solo alivia los síntomas, sino que reduce la probabilidad de recaídas. ¿Cuándo consultar de forma urgente? Es fundamental buscar evaluación médica sin demora si aparece pérdida de fuerza progresiva en el brazo o la mano, entumecimiento persistente que no mejora con el paso de los días, dolor intenso que no cede con medidas habituales, alteraciones en la coordinación fina, dificultad para caminar, pérdida marcada de sensibilidad o si los síntomas empeoran de manera rápida o repentina. También es motivo de consulta urgente la aparición de dolor acompañado de síntomas neurológicos más amplios. En estos casos, no debe esperarse ni normalizarse la situación. Una evaluación temprana permite identificar la causa, evitar daños mayores y definir el tratamiento más adecuado para proteger la función y la calidad de vida. El pinzamiento cervical no es solo dolor de cuello, es una señal de que la columna y el sistema nervioso están pidiendo cambios. No normalices el dolor ni la limitación. El cuerpo responde cuando se lo escucha. Ahora dime con honestidad, ¿alguna vez sentiste dolor u hormigueo que bajaba del cuello al brazo? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe, cuido mi movilidad, porque sí, la salud, eso es lo primero.